de la tarde fue Juan Antonio Eso. García Amado. Y yo le dije precisamente que no podía seguir la discusión porque tenía este compromiso. Así que aquí mismo lo tenemos, a Juan Antonio García Amado, sí, sobre la Ah, ponderación y los principios, etcétera. claro, Pero hoy vamos a hablar de otro tema, ¿no? Del marxismo, marxismo sí. y derecho, marxismo y cultura jurídica. Muy bien. Bueno, compañero Martín Ueda tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Yo tengo el uso de la palabra. No, el moderador. Ah, ya. No, Sí, ¿qué tal? de acuerdo. Tengan todos ustedes buenas tardes, por ahorita en el uso horario peruano, ¿no? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar la conferencia La importancia de Marx en la filosofía jurídica. Conferencia que está siendo organizada por la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación del profesor Manuel Atienza Rodríguez, quien fue catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y que cuenta con cuenta con 10 doctorados honoris causas que han sido otorgados por instituciones de gran prestigio. También contamos con la participación del profesor José Antonio Ñique de la Puente, quien ha sido decano en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y decano del Colegio de Abogados de Lima. Actualmente se desempeña como docente en el área doctorado en la Facultad de la mencionada prestigiosa Casa de Estudios. Y también tenemos la participación del profesor Luis David Fernández, quien ha sido profesor titular en el curso libre de Filosofía y Derecho de la Universidad de Nueva York y actualmente se desempeña como profesor visitante en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Específicamente, está desarrollando junto con el doctor Ñique Lapuente la cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos, cuyo profesor titular es el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, las recomendaciones generales son de que todos los participantes que están ahorita en la sala, a excepción de los exponentes, tengan las cámaras y micrófonos apagados y va a empezar el doctor Atienza, que va a tener un tiempo máximo de 20 minutos. Posteriormente le sigue Luis David y finalmente el doctor Ñique de la Puente, ya para cerrar. Adelante. Bueno, y muchas gracias. Y en mi intervención yo voy a tratar de, muy brevemente, decir por qué creo yo que el marxismo es una tradición de pensamiento muy importante en la cultura jurídica para la formación de un jurista y lamentablemente en los últimos tiempos se ha dejado de leer a más. Me parece que esto es un déficit grave, con lo que no quiere decir que un jurista tenga que ser exactamente un marxista, de la misma manera que yo diría que tampoco uno tiene que ser un aristotelista en todo, defendiendo todas las tesis que defendió Aristóteles, pero conocer la obra de algunos pasajes centrales de la obra de Aristóteles creo que es muy importante para la buena formación de un jurista. Bueno, esta es la idea. Una caracterización entonces primera del marxismo en relación con el derecho, que es lo que viene a decir que no es tan fácil, porque cuando hablamos de marxismo, naturalmente una cosa es la obra de Marx, otra la obra de los diversos autores que se reivindicaron en esta tradición, incluso dentro de la obra de Marx, pues como sabemos, no es lo mismo el Marx juvenil que el Marx maduro. Por ejemplo, el Marx de la cuestión judía, cuando critica las declaraciones de derechos de la Revolución Francesa y Americana, no es lo mismo que cuando comenta el programa de Gotha, ¿no? De los socialdemócratas alemanes. Pero bueno, diríamos, prescindiendo por lo tanto de muchos detalles, a mí me parece que las tesis fundamentales de eso que llamamos marxismo aplicadas al derecho serían estas. Primero, que el derecho tiene un carácter clasista, es un fenómeno que tiene que ver con la existencia de clases sociales. En segundo lugar, que el derecho es también un fenómeno histórico, en el sentido de que es una realidad vinculada a ciertas formas de organización social. Como sabemos, por ejemplo, en las primeras, lo que él y, él y Engels llamaban la sociedad primitiva, no existiría propiamente derecho y, según también algunos pasajes de la obra de estos autores, tampoco existiría derecho de Estado en el ideal de la sociedad comunista. En todo caso, el derecho es una realidad de carácter histórico. En tercer lugar,
que el derecho juega un papel subordinado o relativamente subordinado en el conjunto de la sociedad en relación con otros elementos, que sean los elementos más importantes, que es la base socioeconómica, carácter subordinado, pues, del derecho. En cuarto lugar, que el derecho tiene un carácter ideológico, que el mecanismo, que no es tan fácil de definir, pero es el mecanismo, diríamos, engañador del derecho, y no solamente del pensamiento jurídico, sino del propio derecho, que al ser una creación humana, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los fenómenos naturales, también tiene componentes ideológicos. Y junto con eso hay una actitud que ha caracterizado a los autores marxistas y al propio Marx, una actitud de recelo en relación con lo que solemos llamar la ciencia jurídica, en sentido estricto, que sería la dogmática jurídica, una actitud, diríamos, fuertemente crítica en relación con ese tipo, ¿verdad?, de investigación. Y finalmente una actitud también de sospecha en relación con los valores, que tiene mucho que ver, naturalmente, con su crítica de los clásica, ¿no?, a los derechos humanos clásicos. Bueno, esas tesis, esas 6 tesis, se pueden entender en un sentido fuerte o en un sentido débil, y eso ameritaría hablar entonces de 2 concepciones marxistas. El marxismo fuerte, yo diría, o sea, cuando interpretamos de una manera muy radical estas 6 ideas, que es una concepción inaceptable del derecho, en el sentido de que no permite entender lo que realmente, sobre todo lo que son hoy nuestros ordenamientos jurídicos y manejarnos en él. Y la versión débil o diversas versiones débil del marxismo aciertan en muchos aspectos, pero por sí mismas yo diría que tampoco nos permiten construir una teoría completa y completamente satisfactoria del pensamiento jurídico. O sea que deberíamos tomar algunos de estos ingredientes, pero combinados con otros elementos procedentes de otras tradiciones. Voy a tratar entonces de desarrollar eh, algunas, estas ideas, pero centrándome en algunas de ellas con un mínimo, diríamos, de detalle para hacerlo comprensible. Tratando de contestar a la pregunta de por qué es importante y sigue siendo importante hoy el marxismo para la cultura jurídica. ¿Cuáles son las grandes ideas que nos aportan? La primera yo creo que es la idea de la praxis. La filosofía de Marx a veces se ha dicho que es una filosofía de la praxis, no es la única. El pragmatismo filosófico norteamericano también es una concepción de la praxis, pero la de carácter marxista tiene una serie de rasgos, de peculiaridades que yo creo que es muy importante a la hora de construir una teoría del derecho. A su vez se puede entender de maneras muy distintas. Esto de la praxis, hay autores que han definido sin más a la filosofía marxista como una filosofía de la praxis. Pero yo diría que si nos centramos en la famosa tesis 11 sobre Feuerbach, que pertenece, por otro lado, al más bien juvenil. Es una de las primeras obras que escribe Marx, pero es algo en lo que yo creo que siempre creyó. Es algo que atraviesa toda su obra y, de hecho, aparece en su lápida mortuoria, ¿verdad?, en el cementerio de Londres. ¿Qué dice esto? Los filósofos han tratado o se han esforzado por interpretar el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de transformar. Entonces, esta idea del carácter práctico del conocimiento y por lo que a nosotros nos interesa, del conocimiento jurídico, a mí me parece que es esencial y es esencial también entenderla bien. Lo que ahí está diciendo Marx no es simplemente que debemos dejar fuera lo que es la interpretación, la comprensión, la explicación de los fenómenos jurídicos y centrarnos sencillamente en los posibles aspectos transformadores del derecho y de la sociedad y del derecho en la medida en que pueda ser un factor de cambio social. No, lo que está diciendo Marx es otra cosa. Lo que está diciendo es que no basta con esas pretensiones teóricas para que tengamos una teoría adecuada. Estaba hablando de la teoría en general, yo me estoy refiriendo a la teoría del derecho. Una buena teoría del derecho no es exclusivamente, pero tiene que serlo también, una teoría que dé cuenta del derecho, que nos explique
cómo es el derecho y cómo son nuestros derechos en la época del constitucionalismo, sino que además tiene que tener esa finalidad de tipo práctico. Tenemos que entender el derecho para poder cambiar el derecho y a través de los cambios jurídicos y del manejo del derecho cambiar la sociedad. Entonces, me parece que esto es algo fundamental. Claro, en la filosofía teórica, o sea, si esto lo trasladamos, por ejemplo, a la filosofía de la ciencia, pues puede ser más cuestionable. Y uno podría decir que un científico puede moverse exclusivamente por intereses de puro conocimiento, de curiosidad científica. En el derecho creo que esto no vale, no basta con esto. No es un buen teórico del derecho, no es un buen jurista el que se limitase a tener esa pretensión, sino que tiene que incorporar también ese elemento de tipo práctico. El segundo de los rasgos que yo creo que es muy importante, que proviene del marxismo y que la cultura jurídica no puede prescindir de él, es la idea de ideología. No es fácil de definir la ideología porque ideología no es sencillamente un conjunto de ideas que sean falsas, que no den cuenta de la realidad, sino que aquí hay un mecanismo de engaño, ¿verdad? Yo antes decía que los elementos ideológicos podemos encontrar tanto en la teoría, en la ciencia, en el estudio del derecho, elementos engañosos, por ejemplo, cuando se hace pasar como algo que fuese permanente lo que es meramente transitorio, típico de un determinado sistema jurídico, de un ordenamiento jurídico, pero que no tiene carácter necesario, por lo tanto eso podría ser removido, o lo particular como si fuese efectivamente universal, o lo que es contingente cultural como si fuese natural y no pudiésemos, en consecuencia, modificarlo. Estos son elementos ideológicos, ¿verdad?, del pensamiento. Para Marx, el caso más claro de ideología era la religión. Y la religión entonces nos da una idea deformada de las cosas mediante el mecanismo de distinguir entre el más allá y el más acá y ofrecer la liberación del hombre, la justicia, la igualdad, la plena libertad, etcétera, etcétera, en el más allá, y mediante ese mecanismo de engaño se justifican las desigualdades, injusticias, falta de libertad, etcétera, en el más acá. Bueno, algo de eso es lo que realiza el pensamiento jurídico y el propio derecho. Y uno de los ejemplos que pone Marx y que luego han elaborado los autores marxistas, pues es el contrato de trabajo, en donde dan la impresión de que quienes contratan están en una situación de plena libertad y de igualdad, pero naturalmente las cosas no son así. Entonces, estos mecanismos ideológicos, diríamos, engañadores, deformadores del derecho son muy importantes, pero al mismo tiempo, yo creo que es un error pensar que el derecho es simplemente ideología. Claro, esto implica también la desvalorización completa del derecho y nos privaría a los juristas y en general a quienes pretenden cambiar las cosas, cambiar la sociedad, nos privaría de un elemento muy importante del cambio social que tendría que ser el derecho y el pensamiento jurídico bien entendido. O sea, ¿qué diríamos? Esta actitud, si se quiere, de sospecha. Cuando estudiamos una determinada institución jurídica, tenemos que pensar que puede haber alguno de esos elementos deformadores, pero no creer que lo único que hay en el derecho es deformación, engaño. El concepto, pues, de ideología, yo diría que es un concepto central en el derecho y, por cierto, también fuera del derecho. En tercer lugar, hay una serie de conceptos que normalmente quedan fuera del pensamiento jurídico, de la construcción, de las teorías y de las filosofías del derecho más usuales, que tienen su origen, si no del todo, por lo menos en buena medida, en el marxismo, y que son, en mi opinión, imprescindibles, que no podemos dejar fuera. Como por ejemplo, el concepto de alienación, el concepto de explotación, el concepto de dominación, el concepto de clases sociales, el concepto de desigualdad, el concepto de conflicto. Voy a decir muy poco, solamente de algunos de ellos, pero por ejemplo, el concepto de la idea, ¿no?, de alienación,
que es típico sobre todo del joven Marx, que el hombre no se pertenece a sí mismo, no controla su propia vida. Entonces esto lleva, ¿verdad?, a poner también de manifiesto los elementos de conflicto que se dan en la sociedad, lo que nos ayuda a poder entender el derecho. Si dejamos fuera el conflicto social, entonces no podemos entender adecuadamente el derecho. Ahora precisamente vengo yo de una conferencia en donde se discutía a propósito de lo que un autor que quizás ustedes conozcan, Juan Antonio García Amado, llama el iusmoralismo, su crítica, concepciones como puede ser la de Alexis, la de Dworkin, porque él vendría a decir, ven el derecho sencillamente como un aspecto, ¿no?, de la moral. Bueno, yo no creo que esto sea del todo cierto, pero probablemente estos autores, Alexis o Dworkin, han puesto demasiado el acento en la conexión entre el derecho y la moral y demasiado poco entre el derecho y el conflicto social. O sea que seguramente si ellos hubiesen tenido, diríamos, más en cuenta elementos que provienen de la tradición marxista, pues quizás hubiesen, diríamos, evitado una cierta deformación. Yo creo, por cierto, que Juan Antonio García Amado tenga razón en esto, pero si tiene, diríamos, un grano de razón, podría deberse a esto, aunque a que cuando se enfatiza demasiado la conexión entre el derecho y la moral, quizás se dejan fuera otros elementos con los que también hay que jugar. Y esos elementos, el conflicto, la alienación, las desigualdades, las clases sociales, etcétera, pues nos viene precisamente de la tradición marxista. Un cuarto elemento que yo juzgo que es muy importante para poder construir una teoría adecuada del derecho es tener una comprensión holística, totalizadora de los fenómenos sociales y no aislar el derecho de los otros ingredientes del todo social. Entonces, Marx, efectivamente, como sabemos, él había empezado a estudiar Derecho, tenía una formación jurídica, luego se interesó por la filosofía y por la economía, y en su esquema general de cómo entender la sociedad, de los modos de producción y los diversos modos de producción que se habrían sucedido a lo largo de la historia, entonces conecta el derecho con otros elementos de la sociedad y esto me parece que es muy importante. Los elementos socioeconómicos, los elementos ideológicos. Claro, ahí nos puede parecer algo muy obvio, porque ¿quién no se va a dar cuenta, verdad, de esa conexión entre el derecho, por ejemplo, y la economía? Pues esto en muy buena medida se lo debemos a Marx y al marxismo, al igual que le debemos también la introducción de lo que solemos llamar los derechos sociales. O sea que el ver el derecho como formando parte de la sociedad, esa concepción holística, totalizadora, es un ingrediente muy importante de la tradición marxista, aunque al mismo tiempo, en lo que no se le puede seguir a Marx, pero también aquí es discutible de hasta qué punto esto sería predicable de todo Marx o solamente de algunas de sus obras, sobre todo diríamos de las centradas en torno al manifiesto comunista, ¿no?, donde hay una tendencia al reduccionismo del derecho en términos económicos y algo así que todo ese derecho no tiene vida propia y que el derecho es meramente consecuencia del tipo de organización económica de la sociedad. Esto, como sabemos hoy, no es del todo cierto. También es verdad que Marx no podía tener los instrumentos adecuados para darse cuenta de elementos que no pertenecerían a la infraestructura de una sociedad como puede ser hoy en día el conocimiento científico y tecnológico y también factores de tipo puramente jurídico. No se habría producido la globalización si no fuera porque contó naturalmente con instrumentos de carácter jurídico. O sea que diría que debemos seguir a Marx en esa tendencia a una visión global de la sociedad, pero tendríamos que matizar y evitar esa tendencia al economicismo que, como digo, se puede encontrar en algunas de las obras de Marx, pero quizás no en todas. O sea, el último Marx, el Marx más maduro, por ejemplo, el de la crítica del programa de Gotha, pues yo creo que ya no se podría decir esto.
Otro de las ideas, si voy rápido, que se me había dado 20 minutos y casi lo he agotado. Otra de las ideas que puede ser un poco paradójicas, ¿verdad?, que se le debe a Marx es su contribución a la cultura de los derechos humanos. Cuando digo su contribución, teniendo en cuenta que, sobre todo lo que conocemos de Marx, lo que él explícitamente escribió sobre los derechos humanos, fue más bien de carácter crítico en la cuestión judía y en otras de sus obras. Pero aquí, diríamos, hay que entender también el significado de fondo, diríamos, de Marx. Si nos centramos, por ejemplo, en la cuestión judía, ahí Marx hace una distinción entre lo que llamaba la emancipación política y la emancipación social, la emancipación humana, lo que luego acabará por llamarse el comunismo, ¿no? Es un escrito, por otro lado, digamos, polémico, escrito contra Bruno Bauer. Y se llama la cuestión judía porque el problema es cómo tendrían que hacer los judíos para liberarse, ¿verdad?, del Estado en el que entonces se encontrarían en Alemania. Entonces, la tesis de Bruno Bauer es que los judíos lo que tendrían que hacer es sencillamente sumarse al movimiento de la Ilustración y de los derechos humanos. Y entonces, pues así pasarían a gozar de la igualdad ante la ley, de la libertad de expresión, de la libertad de creencias y todo lo demás. Digamos que dejarían de ser algo específico y pasarían a ser como, digamos, el resto de los ciudadanos. Y la crítica de Marx aquí es que eso es un paso adelante, es lo que llamaba precisamente la emancipación política, la adquisición de los derechos humanos, el paso del antiguo régimen al nuevo régimen. Pero ese no es el estadio final del desarrollo social. Pues la idea de la emancipación humana para él significa dar un paso más, que entonces supondría la extinción o la superación del derecho y del Estado, y como digo, en obras de madurez, pues más bien podríamos decir que el derecho y el Estado podría seguir subsistiendo, pero con características, diríamos, distintas, ¿no?, las que tenía. Entonces, claro, aquí hay un mensaje muy profundo y que sigue siendo muy valioso en la obra de Marx. Primero, explicativo de la ideología, empleo la palabra ideología ahora en un sentido no peyorativo, ¿no?, de la ideología de los derechos humanos. Entonces, él nos explica por qué los derechos humanos surgen con el mundo moderno y en determinados lugares, etcétera, etcétera. Y él dice, es una necesidad del capitalismo. Marx tenía la idea de que los derechos humanos, al igual que el capitalismo, significaba un gran progreso respecto al modo de producción o los modos de producción anteriores. Y cuando él va criticando, pues, la igualdad ante la ley, la idea de libertad que aparece en los textos de la Revolución Francesa y Americana, sobre todo de la Revolución Francesa, la idea de seguridad, etcétera, etcétera, podríamos decir que quizás, o sin quizás, que hay un exceso, que más no se dio cuenta hasta qué punto los derechos humanos estaban destinados a jugar un papel muy importante en la emancipación humana. Pero ahí hay una crítica de la libertad y de la igualdad puramente formal, de la seguridad como un valor simplemente burgués, al igual que de la propiedad privada, y diríamos que eso está en el origen de lo que luego fueron los derechos sociales. O sea que aquí podríamos concluir algo parecido, ¿no?, a lo que había dicho a propósito de las anteriores tesis de Marx, que hay un aspecto de sus ideas que sigue siendo valioso, esa crítica a los derechos humanos puramente burgueses, porque aparecen en esas declaraciones, pero que no tenemos por qué seguirle a Marx, diríamos, en los aspectos más radicales de su crítica. O sea que de alguna manera Marx, esta sería, diríamos, mi tesis, vio los derechos humanos en términos puramente políticos. Y en ese sentido él no fue exactamente un enemigo, sino que pensó que depende, en algunas ocasiones podían jugar un papel positivo en el sentido de ser un elemento que contribuía a la llegada del comunismo, de la sociedad plenamente emancipada, y otras veces no.
Y lo que le faltó por ver es que los derechos humanos tienen un contenido ético esencial y, diríamos, y potencialmente liberatorio, ¿no? O sea que yo concluyo diciendo que creo que un jurista de nuestros días no debe ser marxista en sentido estricto, no tendría que aceptar todas las tesis de Marx, pero diría que lo mismo se podría decir de todos los grandes autores clásicos. Ponía el ejemplo de Aristóteles y podríamos añadir a la lista todos los autores clásicos, incluido Kant, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo no podemos prescindir de Marx. Y me temo que en el pensamiento jurídico de los últimos tiempos, pues se ha tratado a Marx como alguna vez Marx criticó que se estaba tratando en su época a Hegel, o sea, como un perro muerto, como alguien, digamos, que ya no tiene ninguna utilidad. Muchas gracias y disculpas porque creo que me he pasado un poco del tiempo, pero espero que no demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, estimado doctor. Bueno, ahora le cedemos la palabra al doctor, bueno, a Luis David, para de que pueda darle sus apreciaciones. Bueno, muchísimas gracias, estimado Martín, muchísimas gracias, estimado doctor Manuel Atienza y al doctor José Antonio Ñique de la Puente y por supuesto a cada uno de ustedes que nos honran con su valiosa presencia. Bueno, básicamente yo quisiera empezar a sumarme a la reflexión que ha hecho nuestro amigo Manuel Atienza, tratando de sentar las bases de mi pensamiento crítico dentro del aspecto metodológico del pensamiento de Marx. Yo creo que debemos partir de la idea de que Marx hasta cierto grado era hijo de su tiempo, que los niveles de organización social, económico-político que vio Marx son muy diferentes a los que ocurrieron en el siglo XX y también, por supuesto, a los que ocurrieron en el siglo XXI y los que van a ocurrir de acá a 30, 40 años. Entonces, obviamente, con esto no estoy tratando de decir de que el pensamiento de Marx pueda no ser criticado, muy por el contrario, lo que estoy proponiendo es que Marx propuso un conjunto de ideas que trataron de interpretar la realidad de una manera real, práctica, pero que muchas de estas ideas actualmente pueden ser criticadas, vapuleadas y muchas veces reemplazadas, y lo cual no es malo. Entonces, partiría diciendo que la filosofía de Marx, ante todo, es una corriente perfectible. Una corriente perfectible sobre la cual se han levantado muchos mitos. El primer mito, por supuesto, que ya lo acaba de desmitificar el doctor Manuel Atienza, es que Marx es un autor fracasado y cuyas ideas no tienen vigencia en la actualidad, por el simple hecho de pertenecer al siglo XIX. Hay otros mitos que poco a poco iré descubriendo y tal vez iré reflexionando durante este trajín de ideas. Pero yo me quedaría más que todo con el Marx metodológico. El Marx que te propone interpretar la realidad de tu tiempo, armar un programa y transformar esa realidad. Ahora, sin embargo, hablar de Marx puede dar para 2 o 3 o 15 reuniones y nunca acabar. Por eso voy a centrarme básicamente en algunos de sus escritos para poder lanzar algunas perspectivas que nos ayuden a tener una mirada más holística, más integral y más crítica de lo que propuso y de qué manera, por supuesto, esto puede servir para poder corregir algunos males del presente dentro del terreno jurídico. Yo diría que no es un dato irrelevante que cuando Marx publicó las tesis sobre Feuerbach en Bruselas, durante el trajín del periodo primaveral del año 1845, inauguró una serie de rupturas y demoliciones contra ciertos dominantes arquetipos mentales en Prusia y también en otras ciudades del viejo continente. En sí, el libro no solamente encierra una crítica feroz a los atropellos contra la filosofía materialista que tienen lugar corrientemente bajo la óbice del idealismo hegeliano imperante, sino, a mi criterio, también puede resultar un efectivo intento por marcar posición entre la remota pelea, como ha indicado Blinden, entre los fervientes seguidores de Epicuro y los fieles creyentes del poder de los dioses en la vida. Fruto al mismo tiempo de una corriente intelectual revolucionaria para su época, esta tentativa, que en más de un punto supone metodológicamente a los esfuerzos llevados por Heráclito de Feso y por Diderot, constituye para mí, sobre todo, una tentativa intelectual para devolver al conocimiento humano la riqueza y la sustancialidad que le había sabido otorgarle sus mejores exponentes antes del eclipsamiento de la lucidez y la razón durante el medioevo o durante la Edad Media, pero también para enriquecer
con una refulgente metodología epistemológica, el pensamiento jurídico de los tiempos venideros, avanzando sobre ciertos territorios hasta entonces muy poco redescubiertos. Todos aquellos lectores y juristas que ven, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu o en los elementos de la filosofía del derecho, que son dos obras capitales de Georg Friedrich Hegel, que ven en ellos los grandes crisoles de la ingente madurez intelectual, tal como emerge, por ejemplo, en la segunda década del siglo XX con un libro como Sobre la teoría de la pena de Günther Jacobs, publicado en el año 1998, podría resultarles acaso un poco incómodos el interés sobre la naturaleza ontológica de las voluntades generales y las voluntades particulares como elementos constitutivos de la teoría de la pena y del delito que este célebre profesor de Derecho Penal de la Universidad de Bonn tantas veces nos indica y que fue obviamente abordado en un criterio interpretativo de Beret Schunemann. Pues tal como señala el mismo Marx al comienzo de la tesis de Feuerbach, las verdades objetivas, jurídicas o no, deben demostrarse ante todo en la realidad, a través de la intervención de la acción. Y justamente es con este criterio de Marx en donde empieza a tambalear la interpretación jurídica que intenta reducir el derecho como una consecuencia de la voluntad general de la sociedad. Permítanme, por favor, citar una frase de Marx que me parece muy interesante, que también es parte de las tesis sobre Feuerbach. El problema de sí al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o la irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. Esa es básicamente la segunda tesis de Feuerbach, pero entendida metodológicamente la realidad práctica como la principal jueza al momento de dirimir las polémicas doctrinarias en el mundo jurídico contemporáneo, o acaso más propiamente como la productora de los criterios filosóficos más importantes al momento de establecer un juicio de valor de una posición doctrinaria en el terreno jurídico penal, civil, tributario y, por qué no decir, laboral. Además, se puede decir que es muy rimbombante el hecho de que la mencionada postura filosófica de Marx, descrita previamente, se envuelve dentro de los criterios de análisis jurídicos reflejados en la doctrina laboral de muchísimos países latinoamericanos. Por ejemplo, el reconocido jurista uruguayo Américo Pla, que ya en 1975, en su famada obra titulada Los principios del derecho del trabajo, nos indica los hitos centrales de la primacía de la realidad en el derecho laboral. Y en palabras del jurista, significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Y tampoco es un dato insignificante, queridos amigos, que podemos rastrear la quintesencia filosófica de Marx también cuando pensemos, por ejemplo, en la casación laboral 1968-7 del año 2015, emitida por la Corte Suprema del Perú, cuando nos indica que este antecedente jurisprudencial nos indica, que el principio de la primacía de la realidad constituye un elemento implícito dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que tiene su origen en la naturaleza tuitiva de las relaciones laborales, el cual obviamente persigue cautelar los derechos de los trabajadores. Entonces, por favor, y de la misma manera, voy a silenciar, por favor. Ahora, y de la misma manera podemos advertir cómo esta herencia filosófica marxista se desliza a través de los tiempos hasta llegar a constituir la naturaleza legal de muchas casaciones, jurisprudencias, fuentes doctrinarias en diversas realidades sociojurídicas de nuestro continente. Frente a esto, quisiera advertir que uno de los criterios filosóficos de Marx, también plasmados sobre otra de las tesis sobre Feuerbach, dice lo siguiente, y que obviamente ya lo acaba de remarcar el gran intelectual Manuel Atienza. Los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar los diversos modos del mundo, pero lo que realmente se trata es de transformarlo. Frente a esta última aclaración, quisiera volver por breves momentos a ciertas ideas centrales del modelo de pensamiento de Hans Kelsen en la teoría pura del derecho, que me parece que puede tener vínculos metodológicos con esta última afirmación de Marx. La eficacia de una norma jurídica, según Kelsen, se concreta en una doble y disyuntiva condición.
Una norma es eficaz si y solo si, dada la condición de la aplicación de la misma, o bien es acatada por los sujetos sometidos al orden jurídico, o bien los órganos jurídicos aplican la sanción que es parte de dicha norma. Entonces, se puede advertir claramente que la aplicación de la norma jurídica, una cualidad práctica y transformadora, ideas muy propias del marxismo o centrales del marxismo, garantiza su eficacia en la sociedad. Y si avanzamos más adelante, por ejemplo, pensemos en un autor intelectual del terreno jurídico como Werner Goldschmidt, que llegó en 1949 a Buenos Aires desde Europa, este brillante jurista alemán, quien también fue profesor emérito de la UBA, nos hablaba mucho de la exactitud de la norma jurídica, que por cierto solo se podrá alcanzar siempre y cuando se materialice en la realidad práctica y no permanezca solamente en el terreno de las ideas. Es decir, podemos afirmar que metodológicamente tanto Marx, Kelsen como Goldschmidt pueden coincidir metodológicamente en que es la práctica o la ejecución de una idea, puede ser una norma jurídica o no, lo que realmente es tan importante para producir efectos transformadores en la realidad. Digo esto ¿por qué? Porque obviamente dentro del terreno constitucional latinoamericano y mundial brota siempre la idea de la letra muerta dentro del plano jurídico, es decir, muchas normas, hiperinflación normativa, pero muy poca productividad dentro del terreno de la realidad. Y permítanme, por favor, atreverme a ir al terreno constitucional dentro del Perú. Por ejemplo, no podemos evitar analizar polémicamente un artículo de la Constitución Política Peruana del año 1933, que es el artículo número 1, que advertía que el Perú es un Estado democrático en el nomen juris. Sin embargo, este mismo documento jurídico, junto a la realidad, nos indicaba que las mujeres no estaban habilitadas jurídicamente a participar en las elecciones presidenciales. Estamos hablando de 1933, Sánchez Cerro, Oscar Ramírez Benavides, esa época. Es decir, desde el terreno de la teoría se calificaba al Estado peruano como democrático. Sin embargo, desde la práctica, que es la quintesencia filosófica de Marx, era prácticamente todo lo contrario. Y justamente es ahí donde cobra una importancia tremenda esta parte de la filosofía de Marx para desnudar el plano de la realidad, desde el plano de la realidad, lo que en la teoría muchas veces se trata de encubrir de manera mendaz. En otras palabras, y aquí la vigencia de la última tesis sobre Feuerbach que tanto nos hablaba Marx. Entonces, por otra parte, quisiera traer a la palestra la siguiente frase del filósofo italiano Antonio Gramsci, cuando nos advertía que una buena crítica consiste ante todo en incorporar el grado de verdad del discurso del oponente y superarlo. En esta faceta de Gramsci uno puede descubrir muchas cosas incluso en la misma vida de Marx, por ejemplo, o en la obra de Marx. En varias obras de Marx podemos rastrear la incorporación de muchas citas y pensamientos de autores capitales dentro de la civilización, que no necesariamente pueden ser encorsetados en su tradición, desde frases idealistas aristotélicas hasta citas del Antiguo Testamento de la Biblia, lo cual nos demuestra que es una cualidad ecléctica y también dialéctica que marca profundamente su producción intelectual, que ya nos mostraba también el brillante jurista argentino Enrique Marí con sus producciones jurídicas. O sea, si algo caracterizaba a Enrique Marí, este jurista argentino, era que mezclaba a un autor como Foucault con un autor que tiraba más para el marxismo. Entonces, todas estas concepciones que voy lanzando, ¿cómo se pueden traducir al momento de ver en qué Marx puede ayudarnos a comprender los problemas jurídicos? Yo creo que, en primer lugar, en la capacidad crítica de ver en el otro una oportunidad para seguir superándonos. Muchas veces, le digo porque es muy común en los claustros universitarios, se trata de menospreciar la ambivalencia, se trata de menospreciar el discurso del otro. Y lo que ve Marx es en la otredad una oportunidad para seguir creciendo. Y esa es una cualidad, a mi criterio, muy importante para el jurista, porque el jurista tiene que tener la capacidad suficiente para descubrir si es, por ejemplo, un liberal, para descubrir en el marxista algo que sinceramente le pueda ser útil para seguir profundizando sus análisis, para construir los terrenos jurídicos sobre el cual se van a levantar la producción de las normas jurídicas. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, me gustaría mencionar una obra
de un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur, que catalogaba a estos tres pensadores, Freud, Nietzsche y Marx, dentro de la categoría de la escuela de la sospecha. Porque ¿qué nos hacía básicamente este gran pensador francés al momento de catalogar a Marx, Freud y a Nietzsche? Que tanto estos tres autores nos invitan a pensar la realidad de una manera diferente. Es decir, no seguir los patrones convencionales que nos imponen desde que nacemos, sino tener una mirada crítica, reflexiva sobre nuestro tiempo, sobre lo que hacemos, sobre lo que no hacemos y sobre lo que otros hacen. Estas cualidades yo considero que son muy importantes para un jurista porque al momento, por ejemplo, de trazar una nueva idea filosófica, una nueva idea sociológica, se necesita muchas veces ir en contra de la corriente. Yo no me imagino al funcionalismo penal surgir si es que no hubiera alguna duda, alguna desconfianza de la moda imperante del finalismo. Entonces yo creo que siempre es importante recapitular estas ideas que más o menos son propiamente de la vida de Marx y de la obra de Marx para seguir una mirada primero crítica, reflexiva y también, por supuesto, contextualizable. ¿Por qué digo contextualizable? Y acá me gustaría básicamente ya ir cerrando mi intervención. Marx tiene una tesis sobre Feuerbach que es muy interesante, me gustaría leerla. La teoría materialista de los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada. Y estos olvidan muchas veces que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias. El propio educador necesita ser educado. Con esta idea, Marx nos plantea la idea de que las circunstancias, el sistema educativo y todo está en constante cambio. Y es por eso que mencioné a Heráclito de Feso, en la idea de que una persona no puede bañarse dos veces en un mismo río. O sea, yo creo que a través de estas breves reflexiones podemos pensar a un Marx más ecléctico, un Marx que no tiene tanto miedo en incorporar ideas ajenas, obviamente para sus propósitos, pero darle un sustento lógico-intelectual, y un Marx que también tiene la capacidad de ver en la otredad una oportunidad, un Marx crítico, un Marx que rompe con las tradiciones de su tiempo, y esas son las cualidades, a mi criterio, que se necesita en el terreno jurídico, especialmente los legisladores. Cuando se tiene que hacer una norma jurídica que responde a una realidad determinada en un contexto determinado, se necesita primero evaluar la realidad, interpretar la realidad, tener elementos de análisis de la interpretación de la realidad y luego, por supuesto, elaborar un nomen juris y, por supuesto, discutirlo, etcétera, etcétera. Pero eso está, por supuesto, en Marx. Ahora, cerraría mi intervención sumándome a la propuesta del doctor Atienza, cuando plantea de que no hay que caer en un reduccionismo económico del pensamiento de Marx, obviamente, porque yo no creo que el pensamiento de un hombre tan monumental como fue Marx, o como también lo pudo haber sido Hobbes, Aristóteles, etc., Baruch Spinoza, pueda reducirse solamente al plano económico. Yo creo que hay muchas aristas, muchas dimensiones, muchas perspectivas que nos pueden anudar a una visión más integral del tema. Pero también soy consciente, y lo digo claramente, que Marx es un autor que merece ser superado en muchos aspectos, pero metodológicamente, y esto me sumo a la propuesta de un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que es Eduardo Sartelli, hay que rescatar a Marx en el aspecto justamente metodológico, es decir, el Marx que te enseña a interpretar tu realidad, sacar un análisis, armar un programa y transformar. Yo creo que ese es el principal elemento hereditario que nos deja el pensamiento de Marx, y considero de que a Marx hay que discutirlo, hay que polemizarlo, pero si hay que reivindicarlo, hay que reivindicarlo. Entonces, yo cerraría acá mi intervención diciendo de que muchas gracias a todos ustedes y espero que en cierta medida este tipo de análisis pueda servir para la contribución de una mirada más completa de todo este tema que uno está abordando durante esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis David, por tu participación. Ahora, para concluir, le cedemos la palabra al doctor José Antonio Ñique de la Puenta. Por favor, doctor, usted tiene el uso del micrófono. Al parecer hay problemas con el doctor José Antonio Ñique de la Puente. Voy a tratar de comunicarme con él, por favor. Ok.
Ya, ¿se escucha? Perfectamente. Sí, sí. Buenas tardes, doctor Manuel Atienza Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis David Fernández Zambrano. Estoy muy contento de haberlos escuchado y haber en la memoria haber recurrido a Platón para hacer reminiscencias de los días juveniles en que leímos algunas cosas y muchos de esto y nos ha quedado. Y sobre todo recordar el libro que usted firmó, doctor Manuel Atienza, en Palma de Mallorca en 1982 y que después se publicó en Lima también en 2008 y presentamos en la Facultad de Derecho de San Marcos sobre Marx y los derechos humanos. Y al mismo tiempo decirles hoy día, quiero comenzar con esta frase del poeta Paul Valéry, francés, que nació en 1871 y murió el 20 de julio de 1945, porque José Carlos Mariatti, intelectual peruano socialista, lo citó y dijo así, y rememorando al doctor Atienza y usted, Luis David. Y este fue Kant que engendró a Hegel, y este fue Hegel que engendró a Marx. Y de ahí voy justo al maestro Antonio Trujillo Serra, que veo que en el tomo tercero de Historia, Filosofía del Derecho y el Estado rememora al doctor Manuel Atienza tratando sobre Marx en el tomo tercero. Marx, Hegel y Marx, dice, ¿no? Y la ligación. Y también lo del perro muerto, que lo querían tratar, también está en su libro sobre los derechos humanos, en la parte de los derechos humanos, más o menos cerca a conclusiones. Y el criterio del famoso Umberto Cerroni, que vivió hasta el 2007 en Italia, en su libro Marx y los derechos y el derecho moderno. Y ese es el método que es lo que más nos ayuda en cualquier asunto jurídico, polémica, e invocando, como hace don Manuel, a Peito, la diosa del encantamiento, ¿no? En su argumentación jurídica y el derecho, en el sentido que cuando te hablen de teoría, llévalos a la historia. Cuando te hablen solo de derecho, jálalos a la política. Y cuando te hablan de libertad, únicamente de libertad, llévalos a la igualdad y no les gusta, ¿no? Pero para poder tratar hoy este tema muy brevemente, recurrí a gente que es de la filosofía del derecho. Y cuando yo era muy joven, en la vieja Universidad de San Marcos me dijeron, lea Guido Fasson, nacido en 1915, 18 de octubre, y que falleció ese 30 de octubre del 74. Guido Fasson tiene, siendo un neo-jus naturalista, un jus naturalista hasta neotomista, también conversó con Norberto Bobbio, con Umberto Scarpelli, pero él siempre tuvo esa honestidad intelectual para citar a Hegel y a Marx, ¿no? Y dijo que Marx no viene tanto de la Ilustración ni del justnaturalismo, sino de Hegel, porque Marx reivindica a Hegel y frente a otros que lo atacaron, él desde la izquierda hegeliana de 1943 asumió a Guillermo Federico Hegel, sino que le dio vuelta a su dialéctica. Lo que estaba de cabeza lo puso de pie, y eso es lo que va a llamar él en la dialéctica materialista, ¿no? Y de ahí la tesis sobre el derecho que dice Guido Fasson, ¿no? Que lo que más recuerda son el llamado por unos procesos a los socialistas de Colonia de 1852, donde señala más o menos la definición de lo que es la norma jurídica como voluntad de los sectores dominantes expresada en ley, y que la ley tiene dos cámaras, una cámara alta que declara el derecho y una cámara baja, el inciso, parágrafo que lo restringe, lo disminuye o lo hace de imposible realización. Todos tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, pero podrán negarse o restringirse cuando peligra la salud o la moral pública, etcétera, etcétera. Y eso ya lo hemos vivido también, porque como diría Enrique Eugenio Raúl Zaffaroni, los estados de sección en América Latina, doctor Atienza, son estados de sección normalidad, ¿no? Casi como en la época
de que se aludía en la teología del poder a la relación amigo-enemigo en Carl Schmitt y en el gobierno del Tercer Reich. Luego, la cuestión de la superestructura, la relación base-superestructura, que también afirma Guido Fasó, ¿no? Y además, como Guido Fasó es insospechable de comunismo, es bueno citarlo, ¿no? Sobre todo en cátedra. Y en ese sentido dice que el ser social determina la conciencia social, es la famosa tesis, citando a Charles Fourier, que no se piensa igual en el palacio que en la cabaña. Pero además que la supraestructura depende también de la base económica, social, pero que no depende mecánicamente ni pasivamente. Y eso lo recuerda, autora Tienza, Edgar Bodenheimer, de la Universidad de Washington, su teoría del derecho, cuando dice que en el marxismo hay una interacción dialéctica. La base influye en la superestructura y la superestructura también reactúa sobre la estructura, haciéndola avanzar o deteniéndola. Y luego de eso, la superestructura es, además de ideológica, cultural, la costumbre social, el derecho, la religión, etcétera, y sobre eso recordar la ideología alemana, ¿no? Sobre lo que usted ha hablado hoy día, sobre la ideología que nosotros valoramos, y también algo que vi en nuestro colega, aunque yo no lo he tratado como usted, Juan Antonio García Amado, quien incluye en los Youth Moralistas al profesor Carlos Santiago Nino, ¿no? A Robert Alexi y a Ronald de Working, pero con un círculo así como que se le está disparando, ¿no? Y en ese sentido, pues, decirle que no es la teoría de Marx en el sentido que sea una superestructura simplemente impuesta por la clase social dominante, que note que también dialéctica se mueve con las contradicciones sociales, porque la contradicción genera el desarrollo, y también si los otros sectores que están organizando, como en el derecho al trabajo, ¿no? O en los derechos humanos, conforme un pueblo se organiza, toma conciencia y sensibilidad, como en la obra de Antonio Enrique Pérez Luño cuando define los derechos humanos, ¿no? Entonces entrará en pugna con el sector dominante respecto al dominio de la superestructura, como en materia de derechos humanos, ¿no? Porque muchas de las conquistas, por ejemplo, los derechos humanos de la segunda generación, económicos, sociales y culturales, que se atribuyen al marxismo, al anarquismo y también al socialismo no marxista de la Salle, y luego el punto 13, que nos ayuda sobre esto, el punto 13 de la proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1968, meses antes de cumplirse los 20 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son indivisibles, son complementarios, integrales e indivisibles, y a los sectores de poder y a los que Luis Ferrayoli llaman los poderes salvajes no les conviene de ninguna manera. Luego en Guido Fasó tenemos nosotros que también que explica sobre la obra de Federico Engels, ¿no? Y en otros autores, por ejemplo, cuando vemos nosotros la influencia que sobre el marxismo tuvo la economía política inglesa, la filosofía clásica alemana y el socialismo utópico francés, y eso también influye en el derecho, influye en los derechos humanos. Me gustaría también ver por qué esa diferencia que hace Gregorio Peces Barba y Martínez en su historia de los derechos fundamentales. Me parece que en algún momento Marx prefirió el término derechos fundamentales al término derechos humanos, más o menos en el momento antes de los manuscritos o los Grundrisse, ¿no? Económicos filosóficos. Después, el criterio sobre el Estado, ¿no? En que las conversaciones de
Marx con su discípulo Federico Engels, Marx mayor 1818, el otro 1820, el uno muere en 1883, el otro 1895, y El origen de la familia. La propiedad privada del Estado no la vio editada Marx, porque se editó al siguiente año de la muerte de Marx, y ahí está el origen del Estado, del derecho, de la familia y también de la sociedad jurídico-patriarcal, lo mismo que en la obra de Federico Engels, el Anti-Düring, donde también quién fue, si primero Robinson o Viernas, o si la violencia, o el derecho, o el Estado, eso nos sirve. La polémica con un señor famoso que se llamó Eugene Düring, ¿no? Que era con el que Engels lo considera en algunos momentos metafísico, idealista, y luego, para concluir esta parte, decirles que el marxismo no, como el pensamiento de Aristóteles, como dijo Dante Alighieri, citado por Lenin en Cuadernos Filosóficos, que Aristóteles fue el maestro de todos los que saben y sigue siendo el maestro de todos los que saben. Y también Platón, en su carta séptima, en las leyes de la República, lo mismo los teóricos de la patrística y la escolástica, y que sobre todo Santo Tomás de Aquino, que cristianizó a Aristóteles, y luego Kant, ¿no? La dignidad humana, Guillermo Federico Hegel, que desarrolla la dialéctica, y el historicismo filosófico alemán, que se complementa con el historicismo jurídico alemán, donde está Gustavo Hugo, que hay una discusión entre Marx y las tesis de Gustavo Hugo, y luego la obra de Marx. Yo pienso que lo que dijo Paul Valéry forma parte de la historia de las ideas políticas, de la historia de las ideas filosóficas, y también he visto, doctora Tienza, que Elías Díaz también escribió sobre ello, y recuerdo que Elías Díaz fue apresado por la dictadura de Franco en enero de 1969, y los jóvenes de Perú en esa época nos solidarizamos con el profesor Elías Díaz, aunque no teníamos mucho, no abundábamos mucho en información sobre él, sino que nos contaron que un gran profesor de España había sido detenido en enero de 1969. Por eso es que cuando vi su libro de usted, La filosofía del derecho en la Argentina actual, o cuando lo conocí a usted y cuando me presentaron, cuando vi los libros, un día vienen de España y me trae una maestrista de San Marcos el libro Las piezas del derecho, Juan Ruiz Manero, y todo esto integrado al pensamiento de tanto del justnaturalismo clásico, el justnaturalismo incluyente, excluyente, el positivismo jurídico, el garantismo de Luis Ferraioli, el de Joseph Raz, el excluyente, el de Hart, que fue suave, y usted con el pospositivismo, que ya tenemos el libro, y también el otro, la filosofía del derecho como práctica social, ¿no? Su importancia como práctica social, y el sentimiento del derecho y más allá de la justicia, y estamos considerando que hoy día ha sido un momento importante para seguir abundando en esto, recordando a un líder latinoamericano, y con esto cierro mi intervención, quien cuando le preguntaron en el juicio por qué en su casa hemos encontrado libros socialistas, él dijo con mucho ímpetu, es que el que no ha leído literatura socialista es simplemente un ignorante, lo puso con una letra G con bastante énfasis. Yo pienso que hay que leer de todo. Hay que leer desde San Agustín en la Ciudad de Dios, porque la contribución a la crítica del programa de Gotha de 1875, la parte final del fin del Estado, del derecho y todo, sería una sociedad casi la ciudad del hombre como proyección de la ciudad de Dios, que se desaliene, que se humanice plenamente y se logre lo que Raimundo Prado Redondez, un filósofo de San Marcos ya muy mayor, que ha sido decano de la Facultad de Letras y que también conoce su obra, doctora Tienza, dijo que el ideal de la filosofía en Marx es lograr el hombre total, y el hombre total es la mujer y el varón total emancipados de la alienación,
y de la explotación de todo tipo, volviendo a repetir la tesis 11ª de Forbach en la tumba de Marx, que todos se han dedicado, que los filósofos se han dedicado a explicar o contemplar el mundo, se trata de transformarlo. Y usted, desde Palma de Mallorca, citó a Marx con la frase el omnibus dubitandum, y eso hay que seguir haciéndolo, ponerlo todo en duda. Doctora Atienza y Luis David, les agradezco mucho, y lo mismo a Ubeda y a todos los amigos y amigas. ¿Ya? Sí, muchas gracias por su participación, doctor Antonio. Bueno, ya para concluir, si alguno de los que están ahorita presentes en la sala desea hacer alguna pregunta, por favor, active su cámara y su audio para que puedan realizar la pregunta y pueda ser respondida por nuestros expositores. En todo caso, si es que no pueden acceder a la cámara, que activen su audio, ¿no? Si alguno quiere hacer un comentario